En la Segunda Guerra Mundial hubieron combates realmente épicos, pero uno de ellos llama mucho la atención de los hispanos. En este, varios regimientos españoles que le servían al eje se enfrentaron a tropas de choque soviéticas con una desventaja de 10-1. 43.000 hombres apoyados por tanques y artillería se enfrentaron a nuestros protagonistas de hoy, que solo eran 4.900 hombres, y a pesar de todo terminaron obteniendo la victoria, incluso sin tener vehículos blindados ni muchas piezas de artillería. ¿Quiénes eran estos hombres y cómo derrotaron a un gigantesco ejército soviético pese a tener una apabullante desventaja? En este video profundizaremos en esta épica batalla, así que ponte cómodo. Mi nombre es Kevin Aguilar y esto es Guns Club. Para hablar de esta batalla tenemos que retroceder bastante en el tiempo, particularmente al 10 de febrero de 1943. Stalingrado había recién caído en manos soviéticas y, animado por su reciente victoria, el general Georgy Zhukov quería dar otro duro golpe a los alemanes, esta vez en el norte. Previo al 10 de febrero, los alemanes buscaban embolsar Leningrado para lograr tomar la ciudad y lograr comunicación por tierra con los finlandeses para de esta forma luchar de manera conjunta en un solo frente. Los soviéticos, para evitar la caída de Leningrado, iniciarían la operación Estrella Polar, que buscaría directamente acabar con la resistencia del eje en el sur de Leningrado y empujarlos lo más lejos posible de Finlandia. Para esto se haría un ataque en conjunto desde varios flancos, rodeando todo aquel que se resistiera a retroceder. Para la batalla, los soviéticos tendrían a su disposición 47.000 hombres con 100 tanques T-34 y KB-1 y apoyados desde la retaguardia con 1.000 piezas de artillería. No había posibilidad de victoria para el eje. Zhukov había recibido informes de que el cerco al sur de Leningrado estaba protegido por la División Azul, un grupo de voluntarios españoles que constaba de tan solo 4.900 hombres. El alto mando soviético ya había aplastado en múltiples ocasiones a estos ejércitos de apoyo aliados al eje en Stalingrado, rumanos, búlgaros e italianos, todos armados con armamento obsoleto que muchas veces databa de la Primera Guerra Mundial, e incluso muchos de los soldados ni siquiera sabían qué hacían en la Unión Soviética, por lo que cuando se enfrentaron a los soviéticos, el poco espíritu de lucha que tenían y la baja moral los hizo caer en caos. Zhukov pensaba que la División Azul no era más que otro de estos ejércitos provisionales equipados con armamento mediocre y traídos a la fuerza por el eje, por lo que para él era una oportunidad sin igual para dar un duro golpe al eje. Sin embargo, no podía estar más equivocado. La División Azul era un grupo de voluntarios, por lo que se enlistaron voluntariamente para luchar, y gran parte de ellos habían luchado en la Guerra Civil Española, por lo que no solo tenían mucha experiencia en combate, sino que eran fervientes anticomunistas y estaban encantados por luchar en contra de ellos. Su armamento no era dado por su nación de origen, como pasó con los rumanos, italianos y búlgaros. Esta vez Alemania les dio armamento moderno de primera calidad, por lo que Zhukov subestimó completamente a la División Azul, que eran tropas incluso hasta más capaces a las mismas alemanas al tener muchas veces más experiencia en combate. El principal teatro de batalla sería la ciudad de Krasnivor, la única ciudad que conectaba mediante vías férreas y carreteras a Leningrado, por lo que si capturaban Krasnivor, este sería un enlace directo para llevar suministros desde Moscú a Leningrado, por lo que tomar principalmente Krasnivor sería clave. Además, tomando Krasnivor podían embolsar a la cuarta división de las SS, que hacían presión por el noroeste y que según ellos eran tropas más competentes. Para esto, las divisiones 45 y 63 de guardias y las 122 brigadas de blindados avanzarían por el noroeste a la ciudad con dirección al norte de la ciudad, mientras que la 43 división de fusileros haría lo mismo por el otro lado de las vías del tren, y finalmente la 72 división avanzaría río abajo para presionar a la División Azul y rodearlos por su flanco. La División Azul, conformada por el 269, 263 y 262 regimiento, desplegó varios batallones de este a oeste. Todas sus fuerzas estaban a esperas de la inevitable ofensiva soviética. Los días anteriores al 10 de febrero, estos cavaron trincheras y emplazamientos defensivos para defenderse más efectivamente. Incluso oficiaron una misa para que todos pudieran ir al cielo si caían en combate. En la madrugada
madrugada del 10 de febrero, los españoles escuchaban a lo lejos de la ciudad los motores de 100 tanques que tenían que estar encendidos, ya que de otra forma los motores de estos se congelarían. Excavadoras también se escuchaban a lo lejos mientras hacían emplazamientos de artillería. El ruido de los 40.000 hombres soviéticos era realmente desmoralizador. A las pocas horas, a las 6 de la mañana, empezaría la batalla de Krasny Bor. Las pocas piezas de artillería española abrirían fuego contra las tropas soviéticas de manera preventiva. Los soviéticos ni se inmutaron. Ni un solo disparo se escuchó hasta exactamente las 6:30, cuando toda la artillería soviética, y cuando digo toda, es toda, los 1000 obuses, cohetes y morteros pesados hicieron una lluvia de 36.000 proyectiles sobre las defensas españolas. Trincheras, búnkeres y demás defensas quedan totalmente en ruinas. Después de la lluvia de artillería lloverían bombas de 30 bombarderos escoltados por 20 cazas, causando estragos en la artillería española. Menos de la mitad de las tropas españolas caerían víctimas del primer ataque soviético. La primera línea de defensa había desaparecido por completo. Entonces las defensas españolas se concentraron en donde comenzaba el pueblo. Después de la mega descarga de artillería, el norte del pueblo había quedado hecho un enorme pantano fangoso. La nieve derretida por las detonaciones causaron que todo se llenara de agua y por ende de lodo, lo que hizo difícil el avance de blindados pesados. Pese a esto, los soviéticos decidieron seguir adelante. En este punto los soviéticos estaban sumamente confiados. Se suponía que superaban 10-1 a los españoles, y después de semejante bombardeo no debían quedar muchos de ellos. Los soviéticos, al traspasar la primera línea de defensa española destruida, daban reportes de bajas iniciales de hasta el 80%, reportes que estaban realmente inflados. A las 9 am los soviéticos llegan al pueblo y son sorprendidos por el fuego de contención de los españoles. Los soviéticos corrieron al pueblo disparando. Sin embargo, las ametralladoras MG-34 y 42 españolas pudieron suprimir efectivamente a los soviéticos durante horas. Durante toda la mañana, oleada tras oleada de soviéticos arribaban al pueblo, haciendo retroceder a los españoles solo en algunos puntos de la ciudad. Muchos épicos acontecimientos ocurrieron durante la mañana de aquel 10 de febrero. Por ejemplo, como en La Cresta, un búnker español que había sobrevivido a la artillería y donde residieron la 8ª compañía del 262 Regimiento de Infantería comandado por el capitán Arozarena. 70 hombres lograron defender la zona, causando varios centenares de bajas y destruyendo 3 tanques, solo obteniendo 18 bajas. O también como lo que hizo el voluntario Antonio Ponteanido, de 20 años, que logró derrotar un tanque corriendo hacia él con una mina antitanque, siendo condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando. A las 12 del mediodía, miles de soldados, más soviéticos que españoles, yacían inertes en la tierra de nadie y en las primeras casas del pueblo. Los españoles estaban conteniendo muy bien el ataque. Sin embargo, para la 1 p.m, la apabullante ventaja soviética estaba rodeando el pueblo por los flancos, empujando a los españoles adentro del pueblo. Toda la tarde del 10 de febrero, la enorme batalla dentro de la ciudad de Krasny Bor fue realmente dura. Las tropas soviéticas venían desde todas direcciones y los españoles luchaban calle a calle, tal cual los alemanes en Stalingrado. Sin embargo, para las horas finales de la tarde se les ordenó retirarse para establecer una línea de defensa fortificada al sur de la ciudad y al noreste del río. Las batallas en la ciudad y en el noreste del cuartel general de Raikolov siguieron hasta entrada la noche, en donde la reserva alemana fue reemplazando la división azul poco a poco para darles un poco de descanso. En la noche llegaron los refuerzos. Regimientos estonios, alemanes y la Legión Flamenca llegaron mientras la Luftwaffe atacaba con Stukas el frente. Finalmente los soviéticos lograron derrotar a las divisiones españolas del noreste de Krasny Bor al otro lado de las vías, utilizando los 50 blindados que les quedaban para la ofensiva. Estos no podían flanquear a los españoles porque no tenían la fuerza suficiente y además los Stukas les amenazaban por todos lados, por lo que siguieron al sur y terminaron por toparse con el 502 Batallón de Panzers pesados, que con los únicos 3 Tiger de frente norte, junto a varias decenas de Panzer IV y Stuks,
acabaron con los 50 blindados soviéticos con una facilidad destacable. En la madrugada del 11 de febrero, la presión soviética siguió por 2 días más, sin embargo ya no había nada que hacer. La operación Estrella Polar había sido un rotundo fracaso. Los hombres de la División Azul perdieron Krasnivor, pero habían creado un frente estable, teniendo, como mencionamos antes, una desventaja de 10-1. Eso es realmente impresionante. Los soviéticos perdieron 11.000 hombres y los 100 tanques de la operación habían sido todos destruidos. Los datos de la División Azul eran más exactos, mostrándonos que solo perdieron 1.127 españoles y otros 1.037 fueron heridos, 300 más capturados y 91 desaparecieron en acción, dejando un saldo de solo 2.553 bajas, siendo una victoria total del eje y permitiéndoles seguir sitiando Leningrado por un año más hasta la retirada total a principios de 1944. Sin duda alguna, esta es una de las batallas más interesantes de todo el conflicto. Si te interesó esta historia, probablemente quisieras saber la historia del soldado alemán que sirvió tanto a Alemania como al Mossad israelí. Cliquea en el video que tienes en el centro de la pantalla. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!